Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, emergencia nacional por elevación de pico COVID, camas UCI al borde del colapso en parte del territorio nacional. Una empresa privada tiene 5.5 millones de vacunas rusas para vender en Colombia, pero no tiene el aval oficial. El Congreso lleva 14 meses de sesiones virtuales, pero una senadora va a fiestas de 100 personas y la Comisión Segunda prepara viaje a Miami. Adjudicación por 22.000 millones de pesos del Consejo de la Judicatura para digitalizar los expedientes de la justicia colombiana. Tiene graves denuncias y se eliminaría la reserva del sumario. En el acta de la Corte Suprema del caso Uribe hay prueba de que el exrepresentante Prada se encontraba al lado de alias Caliche cuando habló por teléfono con el expresidente Uribe. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah retuvieron el título de dobles en el ATP 500 de Barcelona Conde de Godó, segunda conquista de la temporada para la pareja colombiana. Junior festejó el doblete de Miguel Ángel Borja en la victoria 3-1 sobre Independiente Santa Fe en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga, y no se cansan de embarcar en Italia. Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, esta vez en el 5-0 de Atalanta sobre Bolonia. Aquí está, esta es la imagen del día, la insólita aventura que hoy vivió el piloto francés Sebastián Ogier, que chocó cuando llevaba su carro al Rally de Croacia en Zagreb con el carro de un posible espectador, pero se dio a la fuga y en esta entró a la pista. Y en esta también ganó la carrera que le dio puntos y lo convirtió en líder del Mundial de Rallys, pero que lo dejó con una cuenta pendiente con la policía de este país centroeuropeo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Aunque cada día de esta semana ha sido crítico en contagios COVID, hoy por cuarta vez consecutiva el país superó su número de muertos, 465 reportados. Camilo Galán. Mónica, en reunión de emergencia hoy, las autoridades decidieron incrementar algunas medidas y mantener otras. En Bogotá, todo se cerrará a las 7 de la noche a partir de mañana. Hoy por cuarto día consecutivo, Bogotá rompió el récord de muertos en lo que va de pandemia. 465 fueron los fallecidos reportados y los nuevos casos son 17.190. Los casos activos en el país pasaron de 105.000. La ocupación de unidades de cuidado intensivo en el territorio nacional está en su momento crítico. En algunas partes, como en el Meta, ya se reporta el 100% de su servicio, mientras en el resto se continúa registrando una ocupación por encima del 80%. Hoy Bogotá anunció que su capacidad superó el 90% al corte de las 5 de la tarde. De las 1.997 camas dispuestas para atender pacientes COVID, 1.818 están ocupadas. Es decir, en este momento solo hay 179 camas UCI disponible para pacientes COVID en la capital. Hoy cerraremos al 91% de ocupación de UCI COVID y 90.5% de ocupación de UCI total. Después de más de 2 horas de reunión, el Comité Epidemiológico Nacional y Distrital tomó decisiones. Dado que estamos decretando alerta roja general para Bogotá, el mayor esfuerzo que tenemos que hacer en este momento es lograr la mayor adherencia, el mayor cumplimiento a las medidas de cuidado que tenemos. Bogotá, a partir de mañana, cuando inicia la semana al 91% de la ocupación, como ya registra el Observatorio de Salud, tendrá las siguientes medidas. 1. Se suspende el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privadas hasta el 9 de mayo. 2. Se decreta ley seca permanente también hasta el 9 de mayo. 3. Se mantiene el toque de queda en la ciudad a partir de las 8 de la noche. 4. Todos los establecimientos, industrias públicas o privadas, el comercio en general no esencial deberá cerrar a las 7 de la noche. 5. La ciudad tendrá el esquema 4x3 aplicándose a partir del jueves a la medianoche y hasta el lunes a las 4 de la mañana. 6. Se mantiene el pico y cédula. El semáforo que muestra la situación por localidad debido a las cifras también cambió a color en algunas localidades. Los indicadores prevén que en el transcurso de los próximos días prácticamente todas las localidades estarán en alerta roja, de manera que
De acuerdo a los indicadores, ya no solamente tenemos alerta roja hospitalaria, sino que tenemos alerta roja general en todas las ciudades. Ante la inminente movilización que se prepara en el país el próximo 28 de abril, la alcaldesa instó a los ciudadanos a realizar otro tipo de manifestaciones que eviten aglomeraciones. No está permitido ningún tipo de aglomeración. Ningún tipo de aglomeración. Yo le ruego a la gente, todos aquí hemos hecho un sacrificio. La situación de la ciudad nuevamente será analizada por el Comité Epidemiológico el próximo jueves. Durante más de un año de pandemia, el país no ha hecho ni reconversión industrial ni adoptó políticas que le permitan llegar al tercer pico con los suministros necesarios. Ahora se ve sometido a precios de especulación en medicamentos. Nos hemos preparado para una carrera de 100 metros y resulta que el COVID es una maratón. Así describe la situación que viven en clínicas y hospitales del país William Aristizábal, presidente de la Unión de IPS de Colombia, que representa más de 200 IPS del país que enfrentan la tercera ola de contagio. El gobierno a través del ARES estuvo cancelando el pago de disponibilidad de UCIs hasta diciembre. De diciembre acá no ha pagado un peso. ¿Eso qué significa? Pues muchas instituciones les tocó cerrar las unidades porque ¿quién puede mantener una unidad abierta sin pacientes? En el tema de medicamentos e insumos, asegura que la situación también la están afrontando igual que en la segunda ola de contagio y al inicio de la pandemia. En marzo del año anterior estamos igualiticos que hoy. Falta la hidromorfona, falta el midazolam, falta el fentanil, faltan los guantes, falta absolutamente todo. ¿Por qué no nos hemos organizado a través de una reconversión industrial que permita al país garantizar su autonomía en los elementos básicos que se necesitan para atender la pandemia? Aún así, asegura que el gremio ha continuado ofreciendo sus servicios y atendiendo a todos los pacientes que lo requieran. Estamos trabajando verdaderamente muy mal, estamos trabajando, porque tú sabes que lo que te estaba contando, comprar insumos a 5 o 6 veces más caros de lo que antes los comprábamos, pues eso verdaderamente afecta de una manera muy importante las finanzas de cualquier institución. Aristizábal asegura que en buena parte de sus afiliados ya se copó la capacidad de atención en la pandemia y que en este pico se resuelve quién tiene asistencia respiratoria según su lugar en la fila y los resultados de su test. Que entre más edad tú tengas y más comorbilidades tengas, va en una situación de esta ya de crisis, de que tengamos que acudir al triage ético, pues esa persona no va a ser priorizada, no va a ser tenida en cuenta en primera instancia, sino a lo mejor en segunda o en tercera instancia. Aristizábal dice que aún falta más de una semana para que el ritmo del contagio disminuya en el país si no se presentan nuevos eventos de concentración social o reuniones familiares que vuelvan a acelerarlo. Una empresa colombiana tiene a su disposición 5.5 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, pero se queja de las dificultades para colocarlas en el mercado nacional por cuenta de un posible sesgo político de la autoridad sanitaria del país. Juliana Ramírez. Mónica, ella no encuentra otra explicación en la negativa del INVIMA a entregar licencia sanitaria a la vacuna rusa, que ya la tienen 60 países, incluida Alemania, y que estaría al alcance de las empresas del país que la requieran para el retorno de sus actividades normales. Si fuera por los comunicados de las farmacéuticas que producen Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, el plan de vacunación de los privados en Colombia habría nacido muerto. Pero la realidad es que existe un mercado secundario de reventa de vacunas compuesto por fondos internacionales que invirtieron en el desarrollo de estas y que por ello tienen derecho a dosis. La empresa colombiana Scalpi, que hace manufactura de productos cosméticos y de aseo, negoció el año pasado un cupo de 5,5 millones de vacunas Sputnik V con el Fondo Soberano Ruso. Y esas son las dosis que ya ha ofrecido a privados. Scalpi tiene firmadas cartas de intención con al menos 30 grandes empresas colombianas. Hay una disponibilidad y que pues puede ser cumplida, digamos, en un periodo corto, es decir, entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, la principal talanquera para que los privados empiecen a vacunar a sus trabajadores es que solo pueden aplicar vacunas con aprobación sanitaria por el INVIMA y a Sputnik V aún no le dan aval, pese a que los representantes de la Embajada de Rusia allegaron toda la documentación hace varios meses. Nada pasa con esa autorización y no entendemos por qué, si es una vacuna que está aprobada en más de 60 países,
Es una vacuna que tiene una eficacia del 92.5%. ¿Tú crees que de pronto esto tenga que ver con un tema político? Sí, seguramente tiene algún tema algún ingrediente político. Claro que sí, porque no hay explicación científica para digamos, no haber aprobado la vacuna. El gobierno creó un fondo para responder ante posibles eventualidades de efectos adversos graves de las vacunas que se apliquen en el país. Sin embargo, en el plan de vacunación de privados no es claro aún quién respondería por los efectos secundarios de Sputnik V, pues el gobierno ya ha dicho en reuniones privadas que no va a asumir la responsabilidad. Ningún privado se puede hacer cargo de efectos secundarios pues de una vacuna que ni siquiera las casas farmacéuticas productoras se hacen responsables. Scalpi estima agrupar los pedidos de las empresas para llegar a unas dosis mínimas de comercialización y ya ha realizado alianzas con centros de vacunación para que se garantice la cadena de frío. Nosotros le venderíamos directamente a la Bianca o Cine Colombia o el que sea, y dentro de la solución le vamos a decir: señores Avianca, por decir un ejemplo, aquí están sus 100 vacunas y el señor centro de vacunación tiene dos opciones, o el centro de vacunación A o el centro de vacunación B. La representante de Scalpi aseguró que aún se está estudiando cómo se llevaría a cabo la venta de vacunas a empresas pequeñas. Desde el principio en la negociación de vacunas, el país resolvió ni siquiera explorar los ensayos de los países asiáticos, concretamente de Rusia y China, que hoy son la salvación de los planes de vacunación de más de 60 países. Juan Fernando Barona. Mónica, de hecho, el abastecimiento más estable que hoy tiene Colombia es el de Sinovac de China, porque de los otros negocios, Pfizer las entrega a cuentagotas y Johnson y Moderna no han hecho la primera entrega. A pesar de que a Colombia han llegado más de 6.500.000 vacunas contra el coronavirus, el proceso de inmunización está retrasado según el cronograma del Plan Nacional de Vacunación. A esta fecha, más de 8 millones de colombianos deberían estar inoculados, pero apenas van un poco más de 4 millones. La escasez mundial de vacunas ha afectado la llegada de las dosis a Colombia. Sin embargo, los expertos académicos manifestaron que el retraso en la vacunación también se debe a que desde el inicio de la pandemia, el gobierno colombiano ignoró las vacunas chinas y rusas. Consideró las vacunas asiáticas, específicamente la de Sinovac, solamente hasta este año. Al iniciar la negociación este año, pues por supuesto los volúmenes de dosis de Sinovac negociados fueron menores. Según las negociaciones que ha hecho el gobierno, se tiene establecido que al país lleguen 10 millones de dosis de Pfizer, otras 10 millones de dosis de AstraZeneca, 10 millones más de Moderna y 9 millones de Janssen. De estas dos últimas no ha llegado ni una sola dosis. La cobertura que hemos logrado hasta el momento ha sido gracias a la disponibilidad de las vacunas de Sinovac, porque las vacunas de Pfizer han llegado a cuentagotas y hasta el momento no se nos ha despachado ni una sola dosis de Johnson & Johnson ni de Moderna. Las organizaciones cuestionaron que el gobierno colombiano haya descartado desde el principio la vacuna rusa Sputnik y manifestaron que para poder lograr la meta de vacunación es necesario que lleguen otras dosis de otras industrias. Yo no veo ninguna razón diferente para ese prejuicio con las vacunas de Sinovac y de Sputnik, que no tienen ningún sustento científico y que sí le impidieron al país, al igual que otros países de Latinoamérica, haber tenido una mejor estrategia de vacunación. La presión por los retrasos y la logística que esto implicaba hizo que el gobierno se viera forzado a comprar vacunas a China y que probablemente esté abriendo la puerta a comprar las vacunas de Rusia, porque si no, no va a poder cumplir las metas de vacunación. La experta en farmacoepidemiología, Claudia Vargas, cuestionó que el gobierno argumente el retraso de la vacunación en el país por la falta de producción de dosis y al mismo tiempo no apoye la propuesta en la Organización Mundial del Comercio de liberar las patentes para que se puedan elaborar de una manera más eficiente las vacunas.
la expectativa es que el gobierno nacional cambie de esa postura que ha tenido en la Organización Mundial del Comercio, porque no tiene cómo responder. Ya se está viendo el plan afectado por la falta de oferta. Las expertas coincidieron en que será muy difícil lograr la meta que se propuso el gobierno de inmunizar a 35 millones de colombianos a final de este año si no se considera la posibilidad de negociar con otras farmacéuticas y si no se apoya en la OMC la liberación de las patentes. Más de 100 personas, entre ellos la senadora Esperanza Andrade, estuvieron en una fiesta de cumpleaños que no cumplió con los protocolos de bioseguridad anoche en Neiva y en la que tampoco impuso comparendos la policía. Eduardo López Júquer. Mónica, la senadora dice que solo pasó por esa fiesta y explicó que esta era el cumpleaños del director regional del Ministerio de Transportes. Otros colegas suyos preparan maletas para Miami. Cuando la agresiva tercera ola de la pandemia tiene colapsadas las camas UCI en el país y el Congreso cumple 13 meses sin sesionar presencialmente por el mismo motivo. Este fin de semana se conocieron dos hechos que involucran actividades de parlamentarios que han sido fuertemente criticadas por los ciudadanos y en las redes sociales. No hemos participado de ninguna fiesta de cumpleaños. El primer escándalo fue el que provocó una fiesta anoche en Neiva, con la asistencia de más de 100 personas, entre ellas la senadora conservadora Esperanza Andrade. Llegamos a una reunión, entregamos un presente y nos retiramos. En un condominio del oriente de la ciudad se reunieron los amigos del director regional del Ministerio de Transportes, José Ferney Ducuara, que cumplía años. Seguimos recomendándole a todos los colombianos mantener las normas de bioseguridad. Vecinos molestos con la desobediencia a las órdenes de restricción social llamaron a las autoridades sanitarias y de policía para que intervinieran la rumba y constataron la presencia de unas 120 personas, entre ellas varios menores de edad, la mayoría sin tapabocas y ninguno distanciado del otro. Se abre la discusión. El segundo escándalo criticado por la gente es el viaje de cerca de 17 representantes de la Comisión Segunda de la Cámara a Miami, a una supuesta audiencia pública promovida por el uribista Juan David Vélez. Queda excusado, señor presidente. Se va a socializar el proyecto de ley de política integral migratoria que surte trámite en el Congreso de la República y entra a cuarto y último debate. El representante Vélez, presidente de la comisión, asegura que cada quien pagará su viaje. El punto es que cuando hay viaje a la cálida Miami, los parlamentarios ya no tienen temor de sesionar presencialmente, en lugar de hacerlo como en los últimos 13 meses, por Zoom. Una adjudicación reciente decidida por el Consejo de la Judicatura por 22.000 millones de pesos para digitalizar los procesos judiciales del país ha creado toda serie de interrogantes antes de empezar a ejecutarse. Enrique Tapias. Mónica, el consorcio ganador tiene cuestionamientos graves de los demás oferentes, pero lo más delicado se relaciona con la eliminación en la práctica del derecho a la reserva del sumario. Hace unos días, el Consejo de la Judicatura adjudicó un contrato por 22.000 millones de pesos para la digitalización de todos los procesos judiciales que existen hoy en papel en Colombia. Los otros proponentes de la licitación se quejaron y sugirieron que la adjudicación no fue clara y que el favorecido, el consorcio colombo-mexicano Lintic Muscogí, no cumple con varios requisitos. 1. La falta de representación legal del consorcio en Colombia y de una de las firmas de la unión temporal. En ningún documento que está en el expediente contractual aparece como representante legal o facultado para representar legalmente a Muscogí. 2. El pliego de condiciones del proceso exigía que los interesados entregaran sus estados financieros, pero sumado a los ingresos de las empresas que conforman el consorcio ganador, no superan los 11.000 millones de pesos, es decir, no alcanzan la mitad del contrato adjudicado, razón por la cual es difícil obtener una póliza que ampare el contrato de 22.000 millones de pesos. 3. El pliego también exigía tener experiencia en el sistema de digitalización, pero el consorcio ganador hizo pruebas con un software distinto al exigido, que solo ofrece el almacenamiento de lo dicho en las audiencias sin la seguridad cibernética para encriptar la información. El sistema que se aporta tiene un nombre y la experiencia que la acredita tiene un nombre diferente, razón por la cual no está la experiencia exigida
por parte de los pliegos. Pero lo más grave del proceso es que se pone en peligro la seguridad jurídica y la reserva de los sumarios obligada de los procesos, pues el sistema no cuenta con las herramientas especiales que la garanticen. Y de otro lado, el hecho de que la plataforma vaya a estar en Estados Unidos violaría la soberanía nacional en materia de su justicia, que quedaría a merced de los intereses políticos de ese país. El fundador de Cambio Radical y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras publicó hoy una columna en la que dice que la reforma tributaria no solo dejará a la gente más pobre, sino resentida. En esta fuerte columna del ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras ataca de nuevo la reforma tributaria del gobierno Duque y la califica de suicida. Cuando pasemos este calvario llegará el momento de pensar en los temas de la tributación, pero no en medio de la pandemia con la gente enferma, pobre y sin empleo. Y lo peor, súper resentida. Un suicidio político colectivo, agregaría yo. La columna de Vargas Lleras, en la que invita a coger una propuesta similar a la de la ANDI de vender activos para solucionar el lío fiscal, se suma la foto que compartió con el presidente del Senado, Arturo Char, que demostraría la unidad que el partido Cambio Radical profesa frente al hundimiento unánime de la reforma tributaria. Con la decisión que esta semana tomará el Partido Liberal, el gobierno no tendrá mayorías para sacar adelante este proyecto. Lo razonable es que retiren ese adefesio que no deja títere con cabeza. Las alianzas del Partido Liberal y de Cambio Radical dejan ver que el ambiente político de la tributaria es adverso. Se olvida incluso la mermelada en tiempos pasados y los salvavidas que estos dos partidos le dieron a las reformas tributarias anteriores, o la vez que el representante de Cambio Radical, Luis Eduardo Díaz Granados, revivió con su presencia y voto el Plan Nacional de Desarrollo. Díaz Granados contrarió de esta manera las órdenes de su jefe político Germán Vargas Lleras, que había dicho que su partido no votaría el proyecto del plan y que la bancada radical estaría en un foro en Valledupar. La directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, también ha dicho públicamente que su colectividad no va a apoyar los principales puntos de la tributaria, olvidando, por ejemplo, que la representante Norma Hurtado cambió de opinión a última hora para sacar adelante la mini reforma pensional camuflada en el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que es una buena intención del gobierno con esos 9 millones de colombianos y por eso he conciliado. El gobierno aún no ha pensado retirar la reforma tributaria con la que piensa recaudar 23,4 billones, especialmente a través de impuestos a la clase media. Quizás funcionen las volteretas de los partidos políticos como en el pasado. El ya ex representante Álvaro Hernán Prada aparece 705 veces mencionado en el auto de conclusión de la investigación de Álvaro Uribe en la Corte Suprema, que se refieren a su maniobra simultánea con la del abogado Diego Cadena para decirle a esta que el testigo Monsalve quería retractarse. Víctor Ballestas. Mónica, aunque Prada ha insistido en que la versión de alias Caliche sobre sus conversaciones con él y con Uribe son falsas, los registros telefónicos del expresidente y el ex representante documentan lo contrario. En el acta 034 de agosto del año pasado, en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez cuando ordenó su detención domiciliaria, un segundo protagonista del documento de 1.581 folios era el representante del mismo partido del expresidente Álvaro Hernán Prada, quien se menciona 705 veces a lo largo del informe judicial, por cuanto este se involucró con un oscuro informante del ejército conocido como alias Caliche, que se ofreció a entregarle al parlamentario una presunta retractación del hombre que lleva 10 años declarando en contra de Uribe, es decir, Juan Monsalve. La defensa de Prada, investigado también por la Corte por estos hechos, consiste en decir que alias Caliche lo engañó cuando lo buscó y lo convenció de que Monsalve le estaba ofreciendo su retractación. Carlos López está mintiendo. Pero si por un lado Caliche hablaba con el uribista Prada, por el otro se comunicaba por teléfono y mensajes de celular con Monsalve, mencionando incluso al principal abogado del exmandatario. Granados está que se le revienta una hernia. En los mensajes de Caliche a Monsalve, el primero le dice al segundo que Prada y Uribe necesitan urgentemente una carta o un video con su retractación. Pues quieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Estos mensajes tienen fecha precisa, 21 y 22 de febrero de 2018. Se entiende porque el viernes 23 de febrero de ese año se vencía el plazo para que Uribe y sus abogados apelaran en la Corte Suprema la decisión de investigarlo. Mientras Prada
Prada y alias Caliche entraban en tratos para presionar a Monsalve, este era visitado esos mismos días por el abogado Cadena, que fue a la picota también con la intención de convencerlo. Vamos a tener la oportunidad procesal de esclarecer estos hechos. Y aunque Prada, quien acaba de renunciar a la Cámara, se ha defendido asegurando que alias Caliche mintió cuando dijo que el congresista le había dejado escuchar la voz de Uribe. Ese viejo habló hoy, el man lo escuché yo directamente, el ex. Y también mintió cuando aseguró que se había reunido 3 veces con el representante, la última en un hotel en Neiva, el día que escuchó la voz del expresidente. En el acta 034 de la sala de instrucción se encuentra la prueba de que eso es cierto. En la página 254 del acta judicial se lee que consta por las escuchas legales a los celulares intervenidos y por la triangulación de ubicación de los personajes que alias Caliche y Prada se encontraban en el mismo sitio el 20 de febrero de 2018 a las 7:35 de la noche. Aló. Pues es el mío que le estoy timbrando. Que a las 7:44, o sea 9 minutos más tarde, salieron 3 llamadas del celular de Prada y que el número al que marcaba era el que usaba el expresidente Uribe y que 2 minutos después, es decir, a las 7:46, entró al teléfono de Prada una llamada del celular del exmandatario. Esto demostraría que Prada sí estaba con Caliche cuando habló con Uribe, al menos en esa fecha. La Corte Suprema de Justicia ordena investigarlo por falso testimonio. La contundencia de esta prueba, más otras que se encuentran en el expediente, serían el verdadero motivo por el que Prada decidió renunciar como su jefe, el expresidente, al Congreso para evadir la investigación en la Corte y pasar a ser procesado en la Fiscalía Barbosa, considerada por los observadores como más laxa ante los miembros de su grupo político. Una mirada al detalle de las cuentas de la tarjeta de crédito le puede dar ideas no solo para saber cuánto más puede gastar, sino también cuánto pagar menos. Asumir la responsabilidad de una tarjeta de crédito no implica únicamente tener la capacidad del pago mensual, pues sin saber leer la factura y los costos extras que trae, usted podría estar cometiendo el error financiero de pagar doble sus obligaciones. Tenga en cuenta que el crédito de consumo generalmente paga los intereses más altos del mercado. En el primer campo está el cupo total, que corresponde al valor aprobado para realizar compras, avances y pagos de impuestos a través de la tarjeta de crédito. Se recomienda que el cupo no sobrepase 3 veces el valor de sus ingresos. El campo disponible total, como su nombre lo indica, es el dinero disponible que puede seguir gastando después de todas las transacciones que ya ha hecho. El número de cuotas es fundamental y es la división del pago de sus transacciones en varios meses. Entre menos cuotas, menos intereses va a pagar. El pago mensual de su tarjeta finalmente será la sumatoria de las diferentes cuotas de sus compras. El campo periodo facturado hace referencia a las fechas desde y hasta la cual fueron tenidas en cuenta las transacciones que hizo. Seguido encontrará la casilla Pague antes de, que corresponde a la fecha máxima para hacer el pago de la cuota mensual. También existe la casilla de pago mínimo, que es lo que debe pagar por su deuda para no caer en mora. Aunque este pago es menor al que debería de hacer según el número de cuotas que eligió, si cada mes usted solo paga este mínimo, prolongará su deuda y finalmente pagará más. La tasa de interés vigente aplica para las compras de un plazo de 2 a 36 meses. En descripción podrá ver el detalle de cada transacción, abonos, intereses y comisiones cobradas por la entidad financiera. Finalmente encontrará la tasa efectiva anual y la tasa pactada. Esta última es la tasa nominal mensual aplicada a cada transacción. Luego de sobrevivir al ataque de su pareja cuando se enteró que estaba embarazada, la anterior pareja de un activista uribista se siente perseguida por él, que al parecer compró su cargo público y porta consigo armas ilegales a pesar de haber sido sancionado por ello. Sara Sepúlveda. Mónica, ella está viviendo prácticamente en la clandestinidad porque además de los golpes por los que lo ha denunciado, él sabe que ella tiene las pruebas de su adicción por las armas y de sus negociados políticos en su celular. En agosto del 2018, Noticias 1 publicó una información sobre quien se pronunciaba en redes como coordinador de las juventudes del Centro Democrático en Boyacá. Se llama Carlos Fajardo. Hay que crear una especie de SS o de Gestapo para empezar a exterminar a todos esos triple hijueputa. Así se expresaba el activista del uribismo de las personas que a su juicio se oponían políticamente a su partido. Fajardo era también conocido por su agresividad personal. Fue capturado por
porte ilegal de armas y amenazó en varias ocasiones a una periodista local. Por un hombre que me aborda en una moto y me dice que con ratas hijuetales como usted vamos a acabar. El individuo le manifestó también a la protagonista de esta historia su incomodidad por la publicación de Noticias 1. Lo hijueputa es que lo sacaron por Noticias 1. Lo que me cuentan está una boleta. La joven boyacense Daniela Albarracín conoció a Fajardo e inició una relación amorosa con él. Él se tornó súper agresivo, me encerró en el apartamento donde yo vivía en Yopal y me agredió, por decirlo así, 3 o 4 horas. Fajardo pedía perdón después de las golpizas y le suplicaba a Daniela que no revelara lo que sucedía en casa. A ella le daba vergüenza admitir que era víctima de su pareja, pero cuando le dijo que estaba embarazada, la situación se volvió más violenta. Se aventó sobre mí, se sentó sobre mi barriga, me golpeó en la cara, trató de asfixiarme y me golpeó mientras él me grababa, porque él grababa mientras yo lloraba y le explicaba a mi amigo que me había pegado. Daniela decidió entonces denunciarlo ante la justicia y huir. Están las notas de voz de la tía donde dice que le parece terrible que yo haya llamado a la policía, que yo sé el proceso de él, que si él me había golpeado en oportunidades anteriores, yo tenía la culpa de que él me volviera a golpear por volverle a abrir la puerta. Fajardo ha amenazado a sus padres y a su círculo de amigos, llama a los lugares en donde trabaja y persigue todos sus pasos. Estoy desesperada y lo voy a hacer público porque no veo otra salida. No me aguanto más. Me toca a mí encerrarme en otro apartamento. El miedo a salir a la calle es terrible. Carlos Fajardo se desempeña hoy como personero del municipio de Copper en Boyacá y sigue portando armas de fuego, como lo aceptó en esta conversación de Instagram o en este video del año pasado donde se le ve disparando al aire. Fajardo se desempeña como personero de la población de Copper desde 2019. Ese año se jactaba de que iba a comprar el cargo. Así consta en un audio en que este sujeto habla con otra persona. Ya conseguí los 4 millones. Daniela me hace el favor de prestármelos. Cuando salgan los resultados, entonces ese día cuadramos con usted una entrega en Tunja. ¿Listo? La víctima tiene una medida de protección, pero está segura que esto no servirá de nada. Daniela pide ayuda institucional urgente para ella y su familia porque está convencida de que él no tendrá reparo en agredirla cuando pueda hacerlo. Cuando el personero de La Vega, Cundinamarca, inició la revisión del expediente de una queja que llegó a su despacho, recibió una amenaza telefónica del alcalde y desde entonces la visita de personas sospechosas que preguntan por él escondiendo sus manos y lo que tienen en ellas. El personero municipal de La Vega, Cundinamarca, Diego Rocha, denunció amenazas en su contra presuntamente hechas por una autoridad del municipio. Vivimos en un estado de constante riesgo, de preocupación, de angustia, de zozobra. Llevo desde ese entonces sin salir a la calle. El personero sostiene que en el mes de febrero una ciudadana denunció una irregularidad en una construcción. Decidimos llevar a cabo una visita de carácter preventivo a la Secretaría de Prevención para revisar el expediente. Mientras revisaba los documentos del caso, el personero explica que recibió una llamada de quien se identificó como el alcalde del municipio, Eduard Ricardo Matiz. Que si sigo llevando a cabo esas averiguaciones, entonces que si es por las malas, que él sabe cómo es por las malas también y que se tengan las consecuencias. El personero explica que las amenazas se materializaron el pasado 15 de abril cuando 2 personas en moto llegaron a la personería buscándolo. Se baja un tipo y lleva un casco puesto, tapabocas y un carril por la parte de adelante. El hombre preguntó por él. El tipo dice que no, que pasa ahora más tarde. Me pareció una situación sumamente sospechosa cuando veo que en el carril carga algo pesado, al parecer podría tratarse de un arma de fuego. Después de los hechos, Rocha hizo la denuncia ante la policía, procuraduría y la fiscalía para que investiguen y lo protejan. El índice de miseria clasificó a Colombia en el puesto 41 de 159 países, lo que indican los indicadores. Acaba de publicarse el índice Hanke de miseria del año 2020, que suma el desempleo, la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico, y calculó como el más miserable a Venezuela y el menos a Guyana. En el medio quedamos Argentina en el 7º puesto, Colombia en el 41 y en el 117 a Cuba. Esto indica que para ser miserable no es necesario ser pobre. Esto es lo que indican los indicadores.
Entendiendo que el Estado no estaba dispuesto a ayudar a los indígenas a defender su territorio de las mafias que asesinan a sus líderes, hacen siembras ilícitas en sus tierras y reclutan a sus niños, los indígenas del Cauca se declararon en minga interna para defenderse luego del asesinato de su líder en el Cauca. La Guardia Indígena de Laguna, Siberia, en donde vivía la gobernadora Sandra Peña, asesinada esta semana, capturó hace 72 horas a 39 hombres armados con fusiles, presuntamente los mismos que les dispararon a los comuneros cuando estaban destruyendo matas de coca. A 30 latigazos fueron sentenciados 6 de los detenidos. El consejero Freddy Campo, de la Asociación de Cabildos SAT Tamaquihue, llamó la atención de su pueblo para que esté alerta por las nuevas amenazas de ataques contra sus comunidades por parte de las bandas criminales. Ellos hasta instalan un sonido, ellos en un audio dicen, vamos a ir por más cabezas, aquí tienen que caer más cabezas, dicen ellos. Entonces, pero coloquemos la fuerza, son audios de las personas que no son del territorio. La Asociación de Cabildos también denunció que los asesinos de la gobernadora Sandra Peña no solo cometieron ese crimen, sino que se quedaron asentados en su territorio. Yo creo que aquí hay que defendernos entre todos. Los líderes de la región insisten en que los delincuentes están interesados en mantener el control de las rutas de narcotráfico a costa de sus vidas y de su cultura. Pero el pueblo indígena tomó una decisión. No más a los cultivos de coca y marihuana, no más a los grupos armados. El mensaje es puntual al gobierno nacional. Lo que usted no está haciendo, lo estamos haciendo nosotros. 127 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, que representan gran parte de la etnia de su departamento, se reunieron para decidir qué hacer por los ataques a su pueblo de los grupos armados ilegales. En la minga hacia adentro. La reunión de los gobernadores, cabildantes y guardias ocurrió en la Laguna Siberia, resguardo de la lideresa asesinada. Iban huyendo los que le han disparado a la comunidad y a la Guardia Indígena. En la asamblea se declaró la minga permanente a la que llamaron hacia adentro, que implica que van a recorrer todos sus territorios para identificar dónde y quiénes están desarrollando actividades ilícitas contrarias a sus órdenes. Que aquí no son indígenas, aquí es una gente pastusa de Nariño que entró a sembrar coca a los territorios indígenas. Y aquí hay personas responsables. El pueblo indígena del Cauca también tomó la decisión de actuar sin esperar nada del Estado, del que dicen que no les ha servido para nada. Aun cuando nuestros allegados no hayan tenido una huella del virus en sus familias, el sentimiento de duelo por la pérdida de seres queridos, bienes, tiempo, confianza o mascotas está latente. En esos casos, la mejor medicina es el cariño e incluso sirven hasta las llamadas. La Clasificación Mundial de Universidades, conocida por la sigla en inglés QS, ordena de manera jerárquica a cerca de 800 centros de estudios superiores y es publicada anualmente por la firma Quacquarelli Simons. El estudio más reciente de QS Quacquarelli Simons se concentró en clasificar las instituciones educativas que ofrecen las mejores maestrías virtuales, teniendo en cuenta 4 parámetros: tipo de cursos de la oferta, calidad de profesores, especialidad en enseñanza digital y efecto educativo en los estudiantes. IE Business School de España obtuvo los mejores resultados, Imperial College London segundo lugar, el Warwick University de Gran Bretaña en tercer lugar, la Universidad New South Wales de Australia se ubicó en el cuarto puesto, Universidad del Sur de California en el quinto, Indiana University también de Estados Unidos en el sexto. Cualquier estudiante que tenga un pregrado y que esté interesado en tomar un MBA en gerencia y mercadeo, finanzas, dirección de empresas y recursos humanos, entre otras materias, tiene esta guía para orientar su búsqueda de alternativas de estudios digitales. La información completa sobre ofertas y condiciones universitarias para la aceptación y matrícula se encuentra en la página web www.qs.com. Ahora sí vamos con la noticia que les había comentado anteriormente sobre las posibilidades de enfrentar las pérdidas en esta pandemia. El duelo es un estado natural en los seres humanos cuando tienen una pérdida. Este estado vincula muchas emociones relacionadas con la tristeza y la incertidumbre, pero puede desencadenar en situaciones graves. Lo que le pasa a la gente generalmente es que se siente diferente a lo habitual por una pérdida, y la pérdida puede ser la pérdida de un objeto, la pérdida de una mascota, la pérdida de una relación.
¿sí? Y el fallecimiento claramente de una persona. El duelo, que viene de la palabra dolor, en este momento álgido de pandemia se puede relacionar con el aislamiento, el distanciamiento social y el sentimiento en las personas por las condiciones y las pérdidas de vida en el mundo. Cuando yo ya sienta que no puedo más, que no me da el cuerpo, el cerebro, la mente, el alma, ese es un momento para pedir ayuda. Ahora mismo tenemos varias redes de apoyo emocionales a través de nuestros canales de salud, en las EPS, en donde hay atención emocional, porque nunca antes como en este momento de la historia se ha visto esta necesidad de hacer un acompañamiento desde la emoción. Este dolor con el paso de los días se minimiza, pero en todas las personas es diferente. Sin embargo, existe un tiempo normal para salir adelante de esta situación. En los estudios más o menos entre los 6 meses y 2 o 3 años puede tardarse un duelo. Un duelo que uno puede decir, este es un duelo medianamente normal. Si nos salimos de esos espacios de tiempo, ya es una cosa de un afrontamiento distinto y también necesitamos ayuda. Cuando alguien cercano presenta una situación de duelo por alguna pérdida, los expertos recomiendan escucharla con sentido las veces que sea necesario y tratar de acompañarlos y sacarlos de este estado con cualquier tipo de actividad. Una simple llamada puede hacer la diferencia. Marte resultó tener más oxígeno que la misma Tierra. Una máquina que la NASA llevó al planeta rojo calentó los gases de CO2 de su atmósfera y luego la sometió a una descarga eléctrica en la que consiguió oxígeno puro, necesario no solamente para astronautas y cultivos extraterrestres, sino también combustible de naves interplanetarias. Este es MOXIE, una caja de 30 centímetros en el chasis de Perseverance, que produjo el mayor avance humano hasta la fecha, en su carrera por habilitar planetas diferentes a la Tierra. El jueves en la mañana se llenó con el dióxido de carbono que domina la atmósfera marciana. La calentó hasta los 800 grados centígrados y le aplicó corriente eléctrica al gas caliente para separar sus compuestos. Y así obtuvo oxígeno, que es la base del aire y del agua, que los humanos necesitarán para armar sus hábitats afuera y como combustible para ir y volver al planeta azul. Y en cantidad suficiente por el momento para que respire un astronauta durante 10 minutos, que es menos del tiempo que tarda el proceso. La atmósfera, que para el vuelo del helicóptero espacial significaba un reto, pues es 10 veces más ligera que la de la Tierra, resultó ser la primera materia explotada de los terrícolas en el espacio.